Hoy vamos a hacer una lección especial. Hoy es el día de San Pedro y San Pablo, una fiesta unida en un modo de vivir la fe. Vamos a pedirle primero al Espíritu Santo que nos ayude a profundizar en esta propuesta de oración que tenemos para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Como les decía, hoy es la fiesta, la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En las lecturas se nos da como un ida y vuelta en las dos figuras de Pedro y Pablo. Y además hoy rezamos por el Papa, en este caso Papa Francisco. Por las dudas, si no lo conocen, es el que está al lado mío, al lado de la foto, que pusimos especialmente para rezar por él. ¿Qué nos muestran las lecturas? Voy a tomar hoy dos lecturas, una sobre Pedro y otra sobre Pablo. Dice la segunda lectura de la misa, que es de San Pablo, es decir, hablando de San Pablo, de la carta a Timoteo, y dice: querido hermano, yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada mi corona de justicia que el Señor como justo juez me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal, me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. La carta de Pablo hablando de su final, pero le cuenta desde el corazón a Timoteo, que le cuenta que él ya concluye su carrera y que el Señor nunca lo acompañó y que su misión era proclamar por su intermedio, proclamar que el mensaje fuera proclamado por su intermedio y llegar a oído de todos los paganos, es decir, los no judíos. El Evangelio de Mateo que leemos en la misa dice así: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Y yo le daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas son dos lecturas donde vemos a Pablo y a Pedro. Lo de Pablo veíamos el final que le cuenta a Timoteo, y en este caso, en la de Pedro, vemos el momento de la, podríamos decir, la primera revelación o la primera manifestación más pública de quién es. Y comienza con un diálogo sencillo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y empiezan a decir lo que dicen acá, allá, dicen esto, lo otro. Pero él sale y dice:
tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, feliz de ti, Pedro, porque esto no te lo reveló la carne, sino el cielo. Y si uno va viendo los dos personajes y su vida, vamos descubriendo como que los dos tienen conciencia de su indignidad, pero también de su llamado. Ninguno de ellos dos se cree perfectos. Ninguno de ellos dos son perfectos. En Pedro lo vamos a ver que inmediatamente de este texto que leemos, si vamos y seguimos leyendo el Evangelio, que capaz te guste después, Jesús anuncia que va a ir para Jerusalén y Pedro dice, no, esto no, Señor. Y en ese momento Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque estos pensamientos son de los hombres y no de Dios, a diferencia del anterior. Yo te seguiré a todos lados, le dice Pedro. Me negarás, no te voy a negar, lo negó. Se arrepintió. Sobre este hombre frágil, sobre este que ve la pesca milagrosa y dice, apártate de mí que soy un pecador, a este hombre llamó en concreto. Lo llamó desde su simplicidad, de su modo de vivir la vida, respondiendo desde el corazón con el alma. Si vamos a Pablo, nos pasa algo quizá mucho más fuerte para los ojos humanos. Hasta hace un poquito antes de su conversión en el camino a Damasco, él era testigo de la muerte, había sido testigo de la muerte de Esteban, ¿no? Y él iba con orden para aprender a todos los que se decían de este nuevo camino que proclamaba los seguidores de Jesús. Él estaba convencido que esto no era de Dios, seguía sus tradiciones hasta que tiene una experiencia, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después vamos viendo a lo largo de su vida, la de Pablo, y a lo largo de la vida de Pedro, las dos relatadas en los Hechos de los Apóstoles, cómo el Señor fue modelando los corazones y los preparó para una misión y para un servicio. Pedro principalmente al mundo de los judíos, Pablo a ese mundo nuevo, siendo él un gran rabí formado a los pies de Gamaliel en diálogo con otras culturas, llegando a decirle a los atenienses, muy lindo, de este Dios desconocido vengo a hablar. Los dos con pasión, los dos luchando por superarse, no teniendo miedo ni a la prisión ni a la cárcel. Los dos van a terminar presos, los dos van a ser mártires. Por eso están unidos en una única fiesta, para ver esta iglesia universal en la cabeza de Pedro, del sucesor de Pedro también, que es el Papa, los dos muertos en Roma, los dos unidos en el martirio, los dos proclamando la buena noticia de Jesús, entregando la propia vida, uno al mundo judío, del cual él era tronco, Pablo, la novedad hacia otros pueblos, los dos comunicando esta única iglesia, compartiendo el bautismo, llamándonos a ser parte. Y los textos dicen, la vida de ellos dicen, ¿qué me dicen? ¿A qué me invitan? ¿Qué de Pedro, qué de Pablo tengo yo? Lo lindo siempre a mí me hace pensar esto, que el Señor ama y elige a estos hombres con sus debilidades. Y desde sus debilidades, desde su modo de ser, desde su ser también impetuosos los dos, logra que el Evangelio se anuncie y va puliendo y trabajando sus corazones para ser los santos que después son. ¿Qué te dice Pedro? ¿Qué te dice Pablo? Y por último, ¿qué le dirías al Señor? ¿Qué le pedirías? Yo le pediría un poquito de su fuego, de su ardor, para testimoniar con la propia vida a Jesús. Por sobre todas las cosas pido en este día que podamos poner el ministerio
de Pedro hoy, que es el Papa Francisco, que conduce 1.000 millones, que tiene que acompañar un mundo herido. Pidámosle al Señor que lo ayude, que le dé las fuerzas, que le dé el discernimiento. Y seguramente como Pedro y Pablo, con sus debilidades, necesitan mucho de nuestra oración. Por eso siempre dice, recen por mí. Vamos a pedirle entonces al Señor también que lo acompañe. Ojalá que estas pequeñas semblantes y oraciones o deseos o descripciones de las vidas de Pedro y Pablo nos ayuden a nosotros para ser como ellos, al menos en un poquito de su vida. Que así sea y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.